El día de hoy vamos a hablar de una industria que probablemente a todos ustedes para todos ustedes es bastante familiar, que es la industria de videojuegos y sus alrededores. Sin embargo, desde el punto de vista familiar, lo digo en su sentido más literal, ¿no? Nada más como para jugar. Y esto es una industria y un mercado que se está tornando cada vez más muy serio, muy interesante desde el punto de vista de oportunidad de negocio. Y pues yo quise compartir con ustedes qué es lo que estamos haciendo en el fondo, pero más allá de simplemente hablarles del fondo, hablarles específicamente qué es lo que estamos haciendo alrededor de las tres industrias o los tres sectores que vemos que tienen más potencial dentro de la industria de videojuegos. Yo llevo 23 años trabajando en videojuegos ya, 23 años pegándole al control, y la verdad es que además de que ha sido muy divertido, también ha sido muy satisfactorio desde el punto de vista profesional. Eso es lo que me ha permitido estar hoy donde estoy. Yo vivo en San Francisco desde hace 12 años y bueno, la verdad es que nunca me he ido de Latinoamérica, a pesar de que vivo en Estados Unidos. El foco y la prioridad absoluta hoy más que nunca del fondo es invertir en talento latinoamericano. Entonces, si tengo suerte, al final de esta presentación, lo que vamos a lograr es transmitir el mensaje de la importancia que tiene que consideremos a esta industria como una gran oportunidad. No importa en qué industria estemos, no importa en qué sector industrial estemos, no importa ni siquiera en qué tipo de especialización tecnológica nos encontremos, la industria del entretenimiento interactivo y sus alrededores, todo lo que tenga que ver con esports, con realidad virtual, realidad aumentada, metaversos, la impresionante convergencia de blockchain en todo esto, verdaderamente va a cambiar al mundo y bueno, pues Latinoamérica y México no se pueden quedar atrás. Entonces, digo, como ustedes saben, es importante hacer el disclaimer siempre de que nada de lo que se va a decir acá es ningún tipo de consejo de inversión. Nosotros como grupo de compañías que tienen que ver con administración de portafolios bursátiles, inversión en mercados privados, pues es importante siempre hacer este tipo de aclaraciones. Tenemos varias entidades que sí se dedican a la administración y a la ejecución de portafolios bursátiles, pero no es el caso el día de hoy. Entonces, bueno, importante hacer el disclaimer. Hagamos un pequeño viaje en el tiempo y lo que me gustaría hacer para empezar esta charla es ir hasta marzo, abril del 2020, que se oye más cerca de lo que en realidad está, ¿no? Esta pandemia ha durado ya más de 18, 20 meses y bueno, es un tremendo hito, tanto histórico como cultural, como evidentemente de salud, pero también ha sido algo impresionante para muchísimas industrias. La industria de videojuegos no fue la excepción. El confinamiento nos llevó a que cosas y juegos como el que están viendo en pantalla, que se llama Animal Crossing de Nintendo, que justamente se lanzó en marzo del 2020, rompiera absolutamente todos los récords y las expectativas que tenía el juego, justamente porque la gran mayoría de las personas estaban confinadas a trabajar y a estar dentro de su casa. El mundo estaba vacío y toda la gente estaba tratando de buscar alternativas como para poder jugar, pero también para poder socializar. Una de las razones por las cuales Animal Crossing tuvo el éxito que tuvo es porque no nada más era una manera de divertirte, sino también era una manera de socializar, era una manera de estar conectado, más allá de estar utilizando Zoom, que es lo que estamos usando ahora y que de todas maneras ha sido una aplicación importantísima para toda la época, digamos, de la pandemia. Los videojuegos y específicamente los videojuegos sociales empezaron a dar muestras que podían ser un escape muy serio, muy interesante para todo lo que estaba viviendo el mundo en ese entonces. Y así fue. Los juegos no nada más se convirtieron entonces en una alternativa para el entretenimiento, sino en una alternativa para poder socializar. Las ventas de videojuegos empezaron a crecer y no solo eso, sino que todos y en todos los niveles, los videojuegos profesionales, los videojuegos AAA, los videojuegos independientes, cuando comenzó a darse todo este tipo de movimientos sociales dentro incluso de la pandemia, cuando comenzó el movimiento Black Lives Matter, cuando sucedió todo lo de George Floyd, etcétera, muchísimos videojuegos, muchísimas empresas del sector
utilizaron justamente el alcance que tenían ya los videojuegos para mandar este mensaje, ¿no? Entonces, de una manera interesante podemos ir viendo cómo los videojuegos empezaban de manera contundente a tener una presencia muy, muy interesante dentro de la pandemia. Otra de las grandes cosas que sucedieron en la pandemia es que uno de los trabajos, entre comillas, que habían sido hasta entonces más criticados, que era el de ser un influencer de videojuegos y el ser una persona que estaba dedicada a jugar videojuegos para poner un canal de YouTube o un canal de Twitch, etcétera, de pronto, así de la noche a la mañana, en el primer trimestre del 2020, empiezan a demostrar que ese trabajo era uno de los trabajos más a salvo que existían y que no solamente estaban a salvo en términos laborales, sino que estaban produciendo un montón de dinero los creadores y las creadoras de videojuegos, los atletas de esports, las personas que estaban haciendo streaming. Y bueno, no sé si ustedes lo saben, aquí están algunos números también del 2020, pero muestra justamente cómo Twitch se convirtió durante el primer trimestre del año en la plataforma reinante en términos de horas vistas en línea y de horas streameadas en línea, muy por encima de otras iniciativas como YouTube o como Facebook incluso, ¿no? Todo el mundo aquí ya conoce Twitch, evidentemente ya no tengo que explicar qué es, pero hace 1 año y medio, hace 2 años, sí no era tan conocido y bueno, este brinco fue absolutamente impresionante. Al punto al que voy es que los videojuegos ya llevaban muchos años, literalmente décadas, demostrando que eran algo absolutamente normal, que eran algo que estaba ya bastante incorporado al hábito de entretenimiento de personas de todos los niveles y de todas las edades. El 2020 lo que hizo en realidad no nada más fue confirmar que los videojuegos eran algo absolutamente normalizado, sino más bien el 2020 confirmó que los videojuegos eran esenciales, así como lo escuchan, esenciales para una época post pandemia. Y eso es una de las cosas que creo que empujaron y siguieron empujando, porque esto es algo que no es nuevo, como puedes ver en pantalla, el crecimiento de la industria de videojuegos es algo que tiene ya décadas sucediendo. Yo nací en 1976, imagínense, ya hace muchos años, 45 años, y bueno, lo único que ha hecho desde entonces la industria, salvo un pequeño tropezón en los 80s, pero lo único que ha hecho la industria ha sido crecer y crecer desaforadamente. Una de las cosas que no son tan evidentes y que en esa gráfica creo que vale la pena detenerse un poco, te voy a pedir que te concentres más bien en los colores, ¿no? En los colores que representan qué plataforma o qué plataformas han sido las más importantes en términos de revenue, en términos de ventas, en términos de ganancias de la industria. Y bueno, evidentemente en los 70s y en los 80s puedes ver que de manera absoluta la plataforma en la que se jugaba videojuegos y la que evidentemente tenía la mayor parte de las ventas eran las arcadias, ¿no? Las famosas chispas, como lo decimos en México. Y un poco ya a mediados de los 80, con la llegada del Nintendo y la consolidación del Atari, etcétera, pues la consola empezó evidentemente a aparecer. Y sin embargo, la PC a finales de los 80, con esta gran popularidad que tuvo el cómputo personal desde 1982 en adelante, evidentemente la computadora como PC, ya entrados los 90, que es ese color magenta que estás viendo ahí, pues empezó a crecer de una manera también importante junto con las consolas portátiles, ¿no? El PlayStation, el PS Vita o el Game Boy, el Nintendo 10, ya entrados los 2000, etcétera. Pero quiero que te concentres ahora en el color rosa, en el color rosa claro. Desde los 90s comenzaba a haber presencia de videojuegos en plataformas móviles, pero fue hasta que se lanzaron los smartphones en 2007, cuando se lanza el iPhone, cuando se lanza el Android, cuando todo se convierte en smartphones, cuando verdaderamente la plataforma móvil explota de una manera impresionante y el resto es historia, ¿no? La plataforma móvil fue de manera contundente una plataforma totalmente disruptiva para
para la plataforma o para la industria, y lo que quiero que ahora veamos es ese color blanco, ese color medio crema que estás viendo ahí y que está poco a poco, tímidamente comenzando, y es una plataforma inmersiva, es una plataforma de realidad virtual que evidentemente hoy no es muy representativa, pero si la historia se repite o por lo menos rima, es una pista de lo que puede llegar a ser la industria de videojuegos en una plataforma inmersiva como la realidad virtual. La industria de videojuegos reportó 180 mil millones de dólares de ganancia en 2020, cuando se esperaba que reportara solamente 150 mil millones de dólares de ganancia, ¿no? Esto definitivamente rebasó todas las expectativas. Estos 180 billones o 180 mil millones fueron verdaderamente combinados entre todas las plataformas de nueva generación, entre los juegos más famosos, entre los juegos más populares, pero también entre los juegos independientes. Por todos lados comenzaron a venderse videojuegos de manera digital desde los años 2010 a la fecha, pero específicamente en la pandemia fue un empujón tremendo el que sucedió. Estos números que estás viendo acá, tanto 2020 como 2021 son aproximados. Definitivamente el 2020 se alcanzó 180 mil millones de dólares. En el 2021 se espera que lleguemos un poco a los 200 mil millones de dólares y se espera que para el 2025 aproximadamente esta industria valga 300 mil millones de dólares. Pero una de las cosas que quiero que veas en esta gráfica es la comparación de la industria de videojuegos, la comparación de la industria de videojuegos con el cine y con la música. Tiene muchos años que los videojuegos venden más que la industria del cine y de la música, desde 2003, como puedes ver ahí en el extremo izquierdo. El 2003 fue el primer año en donde los videojuegos vendieron un poquito más que la industria del cine y de la música, respectivamente. Pero el 2008, año de crisis, fue el primer año en el que los videojuegos vendieron más y generaron más ganancias que la industria de la música y del cine juntas. Ni siquiera juntando lo que ganaron la música y el cine, le llegaron a lo que ganaron los videojuegos. Y no solo eso, en 2017 fue el primer año en que los videojuegos reportaron más ganancias que el cine y que la música juntas 2 veces, ni siquiera reuniendo 2 veces los revenues y las ventas de la industria del cine y de la música, le llegaron al mismo nivel al de las ventas y las ganancias de videojuegos. Para terminar pronto, se calcula que para el 2022, el siguiente año, los videojuegos van a vender más que la industria del cine y que la industria de la música puestas 3 veces. Ni siquiera reuniendo 3 veces las ganancias de esas industrias le van a llegar a las ventas. Entonces, cualquier persona que diga que esta industria no importa, pues está medio perdida, ¿no? Cualquier persona que diga que esta industria es irrelevante, pues no sabe que esto es la industria de entretenimiento y de tecnología y de convergencia entre esas dos palabras más grande del mundo. Punto. Y no solo eso, sino que algo está sucediendo en términos de la transferencia de riqueza a nivel mundial, donde un montón de personas de generaciones anteriores, los famosos boomers, ¿no? Están transfiriendo un poder de compra importantísimo a las personas que pertenecemos a generaciones más jóvenes, a los Gen X como yo, o a los Millennial, como seguramente la mayoría de ustedes son, o incluso las generaciones venideras que tienen sus 20, sus 30 años, que son la famosa generación Z, ¿no? El punto es, 15.4 trillones de dólares van a ser transferidos entre generaciones, en términos no nada más de inversión, sino en términos de poder de compra. A lo que estoy yendo es que la suposición, el pensar que los videojuegos son para niños es completamente errónea. Tiene mucho tiempo que los videojuegos son un contenido o una categoría cuyo gamer o cuya gamer promedio a nivel edad es 39 años. 39 años a nivel mundial. Entonces, no, los videojuegos no son para niños, los videojuegos no son para hombres, más del 45% de los videojugadores a nivel mundial son mujeres.
¿no? Que conste que todo el mundo está vestido ahí en esa foto, para que no me vayan a criticar. Pero lo que quiero decir es que ahí te va este número. El, esta estadística a mí me vuela la cabeza. Hay más mujeres mayores de 18 años jugando videojuegos que hombres menores de 18 años jugando videojuegos. Lo voy a decir otra vez. Hay más mujeres mayores de 18 años jugando videojuegos que hombres menores de 18 años jugando videojuegos. Esto nos da una idea justamente cómo esta industria no es para niños, no es para hombres, no es para nerds como yo y no es para freaks. Esta industria está generando miles de millones de dólares, pero también está verdaderamente alcanzando el hábito y la intención de compra y la incorporación de entretenimiento de millones de personas en todo el mundo de todas las edades. Es la razón por la cual se calcula que para el 2025 esta industria va a valer entre 200 y 300 mil millones de dólares, que es muy parecido a lo que hoy vale la industria aeroespacial. Estamos hablando que durante los últimos 2 años, 2020 ya pasó, pero en los siguientes 2 años, 2021, 2022, estamos hablando de una derrama económica de $500 billion, 500 mil millones de dólares. Esto es un crecimiento acumulado aproximado de 9%. La noticia interesante es que Latinoamérica está creciendo mucho más rápido y de manera más contundente que otras regiones. ¿Por qué? Porque Latinoamérica pertenece a un tema que también me apasiona junto con los videojuegos, un tema que estuve viendo cuando dirigí la división de desarrollo corporativo de Electronic Arts acá en las oficinas mundiales de desarrollo de negocios para mercados emergentes. Yo era ahí el mexicano loco que estaba al frente de una iniciativa para ver cómo podíamos en Electronic Arts aprovechar el crecimiento de regiones como el centro-este de Europa, como África, como el Asia y el sudeste asiático y evidentemente Latinoamérica, sumando al mercado hispano de los Estados Unidos, que también es uno de los mercados emergentes que más me apasionan. El punto es que el room to grow, el cuarto para crecer, la oportunidad de crecimiento de los mercados emergentes es tremendamente grande. Latinoamérica sigue sin crecer todavía de manera contundente y pertenece, México, Brasil, Argentina, pertenecen a países y a regiones del mundo que tienen un gran potencial de crecimiento. Son más pequeños, tienen menos revenue, tienen menos ganancias, sobre todo comparadas con las grandes y gigantescas regiones geográficas de videojuegos, como son Estados Unidos, China, Japón, Corea del Sur, incluso algunas regiones de Europa, pero la oportunidad de crecimiento, dada la población que tiene tanto América Latina como el sudeste asiático, por ejemplo, es impresionantemente grande. Latinoamérica, a pesar de que estos son números del 2019, en 2020 los números se fueron al cielo, el crecimiento de América Latina fue superior al 15%, pero ya en 2019, año prepandemia, por eso pongo los números en 2019, porque sin duda 2020 fue un año anomalía. En 2019, comparado con el 2018, el crecimiento de Latinoamérica fue 2 puntos porcentuales mayor al resto del mundo. El mundo estaba creciendo año contra año, year over year, estaba creciendo 9%, Latinoamérica estaba creciendo al 11% en año prepandemia. Estamos hablando que los dos mercados más importantes para el mercado de videojuegos o la industria de videojuegos es evidentemente México y Brasil, y oh sorpresa, México por encima de Brasil todavía incluso en 2020. Es un mercado que está asociado tremendamente y todavía a los juegos AAA, ¿no? Se los digo yo que en 2006 abrí las oficinas de Electronic Arts y que lo único que hice era tratar de vender FIFAs. Seguramente ustedes ubican ese videojuego de fútbol que es más o menos popular. Bueno, pues a mí me tocó vender FIFAs entre el 2006 y el 2010 en Latinoamérica. Y les puedo decir que en México estos 32 mil millones de pesos que en 2019 valía la industria, la gran mayoría de esto no es industria doméstica, no es industria, digamos, de desarrollo interno, es más bien videojuegos y consolas y software que llega de otras partes del mundo, y no lo reniego para nada, bienvenido, pero el punto es que una de las razones de que exista una gran oportunidad de crecimiento en una región como América Latina y en un país como México es
porque el mercado doméstico está en absolutos pañales. Es momento de emprender en videojuegos y es momento de invertir en videojuegos. Esa es la razón por la cual en 2014 decidí salirme de Electronic Arts para fundar Altered Ventures. ¿Por qué? Porque estamos viviendo una época de absoluta democratización. Todo lo que estás viendo que tiene un triangulito naranja depende en realidad de cero cadena de suministro industrial y físico atómico. Todo lo que estás viendo en un círculo naranja es distribución digital. Punto. El crear un videojuego no requiere que aprendas nada de costos de materiales. El distribuir un videojuego no requiere que tengas ningún tipo de conocimiento ni alcance de infraestructura para cadenas de suministro a tiendas, como se hacía antes cuando los videojuegos eran de disco. El estar en contacto con tus clientes o tus potenciales consumidores, cuando estás haciendo un videojuego digital, pues lo haces vía internet. El punto es que digital, la revolución en ese sentido digital que los videojuegos han estado viviendo, particularmente del 2010 para acá, apenas está comenzando y va a ser el principal driver de que los mercados emergentes como América Latina crezcan. Nosotros en el fondo, en Altered Ventures, tenemos 3 áreas estratégicas de inversión dentro de la industria de videojuegos. Porque tú puedes decir que la industria de videojuegos es absolutamente, digamos, horizontal, ¿no? Hay un montón de sectores donde invertir en la industria de videojuegos. En realidad nosotros nos estamos enfocando en los 3 sectores más prometedores y tenemos ya nuestros años trabajando en la industria, creemos que más o menos está justificada esta estrategia. Estos 3 sectores son los 3 sectores en donde más estamos invirtiendo nosotros y donde yo te quiero compartir por qué cada uno de estos sectores son absolutamente clave dentro de la industria. Número 1, y desde el punto de vista meramente frío en términos de oportunidad de crecimiento, crecimiento año con año, el revenue proyectado hacia 2022 y evidentemente la oportunidad que tienen cada uno de estos sectores. Estos 3 sectores que son metaversos o VR, AR y toda la confluencia y la convergencia que está alrededor de esa tecnología, que es la que más me apasiona, la razón por la cual en 2014 yo salí de Electronic Arts, bueno, decidí salir porque me salí hasta 2016, pero en 2014, a finales del 2014, yo dije, yo tengo que hacer algo con esto porque vi venir justamente que la realidad virtual, la realidad aumentada y los mundos virtuales iban a ser la siguiente gran revolución, no solamente en videojuegos, sino, si me preguntas, si me echas a andar, en todo lo que tenga que ver con cómputo. Sin duda, los juegos móviles son gigantescos. Sin duda, los juegos en el sector móvil son definitivamente un área que ya está absolutamente consolidada, como lo puedes ver en la gráfica. Ahí no estamos invirtiendo activamente. En donde estamos invirtiendo es en esos 3 sectores que te estoy diciendo y que están encerrados en un cuadro o en una pues sí, como no son cuadros, no son rectángulos, son como elipses, tanto esports como PCs, como realidad virtual y realidad aumentada. Estos son los sectores de alto crecimiento y son los que vamos a revisar muy, muy rápido antes de que comencemos. Primero que nada, el proceso de democratización en los videojuegos. El proceso de democratización del cual te estaba yo hablando es cada vez es más barato, cada vez es más fácil crear un videojuego. Los motores como Unity, como Unreal, son gratis. Antes valían literalmente miles de dólares una licencia. El costo en dinero, por lo menos en dólares del 2017, ahí está, en una escala logarítmica, ahí está cómo empezó a caer el costo después de los años 2000, 2005, cómo sigue cayendo desde un punto de vista a nivel creación de videojuegos. El costo por byte, incluso también en esta escala logarítmica, es absolutamente claro que en 1985 el costo por byte era, vaya, abrumadoramente caro y hoy, entre el 2015 y el 2020, pues se convirtió en centavos, ¿no? En centavos, ni siquiera en centavos, en menos de centavos. Entonces, el costo para crear un videojuego, el tiempo que hay, la inversión que tienes que hacer para crear un videojuego, cada vez más es digamos, más pareja para todas las personas que tienen acceso a Internet, acceso a YouTube, acceso a Platzi, acceso a cualquier tipo digamos, orientación o educación. Y no solo eso, como ya lo platicamos hace un momento,
el esquema donde se distribuyen los videojuegos ya no es el package goods, ¿no? Ya no es el package goods. Cuando digo package goods, estoy hablando de los cartuchos, estoy hablando de los discos. Ese mundo ya se fue, ese mundo de videojuegos ya se murió y se sigue muriendo, como lo puedes ver, son la línea roja. Lo que está en crecimiento, que es las barras azules, es el downloadable content, el contenido que se distribuye digitalmente, los videojuegos que compras y los bajas directamente a tu consola, los bajas directamente a tu PC, los bajas directamente a tu teléfono celular y en su momento los vas a bajar también directamente a esta cosa que tengo aquí al lado. ¿Ok? El punto concreto y al que voy es que en los videojuegos independientes, en el desarrollo independiente, es en donde está una gran oportunidad de crecimiento, una gran oportunidad de inversión y una gran oportunidad de emprendimiento también. Vamos a ver un poco la oportunidad tremenda que tienen los desarrolladores independientes en Latinoamérica, si nos da tiempo, pero me quiero mover al siguiente sector en donde estamos invirtiendo, que es el fenómeno deportivo más importante del mundo después del fútbol soccer. Y yo sé que vamos a tener aquí algunas personas escandalizadas porque me estoy atreviendo a decir que los videojuegos son un deporte. No me importa. Los esports son el sector de mayor crecimiento dentro de la industria de videojuegos. ¿Te acuerdas que te conté que la industria de videojuegos año contra año en 2019 creció 9%? Bueno, pues ahí tienes los números de crecimiento del sector esports. 30, 27, 38%. Evidentemente tienen un tamaño mucho menor, ¿no? Mientras la industria entera vale 180 mil millones de dólares, los esports para 2020 valían entre 1.5, porque fueron más, estos eran los revenues esperados, fueron más los revenues de 2020, más o menos alrededor de 1.5 billones, 1.500 millones de dólares, y evidentemente el modelo de negocio nos es bastante familiar. ¿Por qué está empezando a crecer de una manera tan abrumadoramente grande esports? Por una razón muy sencilla: audiencia, el número de personas. Ni siquiera reuniendo, te me vas a espantar si eres fan de los deportes, ni siquiera reuniendo la audiencia de la NFL, del béisbol, de la NBA y del hockey, le llegan a la audiencia de esports que hoy existe. Estamos hablando de casi 500 millones de personas en todo el mundo. Estamos hablando de que arriba de los esports en términos de audiencia solamente está el fútbol soccer. Estamos hablando que la NFL tiene a nivel mundial, incluyendo Canadá, incluyendo México, que es un mercado sumamente importante para la NFL, e incluyendo Alemania, que también es un mercado importante, no le llegan ni a los 150 ni a los 160 millones de personas a nivel audiencia. Entonces, los esports están perfilándose como una de los sectores de mayor audiencia. Es la razón por la cual nosotros estamos invirtiendo activamente, no nada más en equipos, no nada más en personas, en individuos, sino estamos invirtiendo en plataformas que estén explorando justamente esports. Y ahorita te voy a platicar, si nos da tiempo, de qué es lo que estamos haciendo alrededor de esto. La audiencia en esports solamente va a crecer, ¿eh? No se va a ir para abajo. Y si tú crees que solamente se va a quedar en Corea del Sur y solamente se va a quedar en China o solamente se va a quedar en Estados Unidos o en Inglaterra, estás perdido. Lo que hay que hacer es empezar a ver cómo verdaderamente podemos empezar a entender este fenómeno deportivo, este fenómeno de entretenimiento, no nada más desde el punto de vista de atletas, no nada más desde el punto de vista de equipos, sino desde el punto de vista de consumidores, de audiencia, de sponsors y de todo el potencial que hay alrededor de eso. Tercer y último sector, para apurarme como voy de tiempo, creo que bien, realidad virtual, mundos inmersivos, mundos metaversos, realidad aumentada. No lo digo yo, lo dice PricewaterhouseCoopers en su Media Outlook del 2019 al 2023. El sector de tecnología y entretenimiento y medios que más va a crecer en todos estos años se llama realidad virtual. Por encima de la publicidad en Internet, por encima incluso de los videojuegos y los esports, por encima del acceso a Internet, por encima de todo lo demás. Esto es algo que poca gente está empezando como a realmente aceptar, porque cree que número uno, cree que la realidad virtual es todavía una tecnología absolutamente inalcanzable. Número dos, cree que solamente es para videojuegos, cuando en realidad, mientras hablamos, ya hay un montón de personas, sobre todo después de la pandemia, que están utilizando realidad virtual para trabajar.
La razón por la cual yo tengo aquí mi casco permanentemente es que yo tengo juntas de desarrollo con mis chavos en una de las compañías en las que invertimos y que incubamos, que es un estudio de realidad virtual que está basado en distintos lugares y en distintas geografías. Nos reunimos en una sala con nuestros avatares, como estás viéndolo ahí, y ahí es donde tenemos nuestras juntas. Este video es un video que yo saqué con mis propias manos, con este casco que estás viendo acá. Como sabes, yo hago inversión bursátil, lo platicamos hace un rato, entonces, bueno, me puse ahí mis 3, 4 monitores, uno incluyendo Netflix, y yo tengo enfrente mi keyboard, mi teclado, y con el casco puesto yo era capaz de ver mi teclado, el teclado de la vida real, el teclado físico, y estar trabajando ahí, digamos, flotando en el espacio con 4 monitores. Yo nada más aquí tengo 2 físicos, ahí tenía yo 4 monitores y podía escribir en mi teclado real sin necesidad de quitarme el casco. Este tipo de tecnología existe, está avanzando de una manera rapidísima, y ahí están mis manos reconocidas justamente por la tecnología que tiene el casco de Oculus que tiene, y ahí estoy escribiendo ya de una manera manual, ¿no? Otra de las cosas que hicimos alrededor de metaversos, alrededor de realidad virtual, fue una galería con todo esto que sucedió de NTFs, ¿no? de Non-Fungible Token. Esta galería, que en realidad te la estoy mostrando simplemente para hablar un poco del potencial que tiene la convergencia de blockchain con videojuegos y con realidad virtual, la desarrollamos aproximadamente en unos 4 meses, la desarrollamos como un experimento. Yo soy coleccionista de arte antes de los NFTs, muy pequeño, o sea, tengo ahí mis pequeñas colecciones chiquitas, y he comprado 2, 3 piezas más o menos de importancia, pero la verdad es que a mí el arte es algo que me ha apasionado desde que era yo pequeño. Bueno, pues me dieron ganas de crear una galería de NFTs con una de las compañías en las que invertimos, y lo que hicimos fue crear este espacio que estás viendo, y este espacio no es más que un espacio virtual. Altered Ventures no tiene un espacio, digamos, similar en el mundo real, pero puedo decirte que Altered Ventures, mi fondo de inversión, tiene una galería, y esa galería, que es la que estás viendo, obviamente ahí todavía vacía, pero esa galería que estás viendo es una galería, es un real estate virtual donde hemos hecho la incorporación de artistas de muchísimos lugares del mundo, donde se han vendido NFTs, donde ha habido pequeños eventos, ¿no? 10 personas, no te voy a decir nada escandaloso, pero el punto es que esta creación de metaversos, esta creación de mundos virtuales apenas está comenzando. Esto es algo que va a seguir creciendo. ¿Por qué? Porque ya lo vimos anteriormente. Los ciclos, y este es un slide muy famoso de DigiCapital, pero se explica muy fácilmente. Ya hemos visto ciclos de plataforma anteriormente, ya hemos visto ciclos de plataforma que crean empresas, que crean olas impresionantes de emprendimiento, que crean los famosos unicornios, que antes no se les llamaba así, pero el punto es este avance que uno tras otro se va montando en el previo. Se explica muy fácilmente. Ahí tienes, por ejemplo, en el extremo inferior izquierdo, tienes al cómputo personal, ¿no? Con la llegada en 1982 por ahí de la computadora personal, gracias a Apple, gracias a IBM, gracias a Microsoft, obviamente esto empezó a generar una serie de inversiones y una serie de emprendimientos que hicieron que el cómputo personal explotara en todo el mundo, ¿no? Y entonces Windows se convirtió en una plataforma donde había la posibilidad de que tú pudieras tener, pues vaya, un camino de productividad ahí, y obviamente que se crearon un montón de empresas alrededor de la revolución del cómputo personal. Luego llega Internet, se monta encima de la base instalada a nivel mundial de cómputo personal que había, y obviamente entonces genera un montón de oportunidades de inversión y un montón de oportunidades de emprendimiento. Y luego, años después, ¿no? Con toda la revolución móvil, lo que sucede es que empieza a haber una
una revolución de los smartphones, pero sobre todo una revolución de lo que sucedió con el App Store para darle a través de, específicamente estoy hablando de Apple, pero después ya también de Google y de la tienda de Google y todo lo que ha hecho Samsung, etcétera. Pero bueno, todo comenzó con Apple y con esta idea de darle a los desarrolladores una alternativa para crear empresas. Y bueno, el resto es historia, bastante reciente, todo lo que tiene que ver con inversión en los grandes unicornios, todo lo que tiene que ver con el desarrollo de aplicaciones, no hubiera sido posible sin ninguna de estas otras, digamos, olas de emprendimiento, estas olas de emprendimiento basadas en una plataforma en específico. Si tú crees que ahí ya se quedó y que nos vamos a quedar nada más con internet montado en esta cosa que tengo acá, pues creo que estamos teniendo una visión muy corta y muy miope, ¿no? En realidad, la tecnología va a seguir creciendo y esta siguiente ola de emprendimiento, esta siguiente ola de desarrollo tecnológico va a generar nuevas empresas, nuevos unicornios, nuevas oportunidades de inversión y eso se llama la tremenda oportunidad que va a traer el mundo de metaversos, el mundo de realidad virtual, el mundo de realidad aumentada, el mundo de realidad mixta y sobre todo el mundo virtual convergido, ¿no? Unido de una manera muy interesante con lo que estamos viendo que está sucediendo alrededor de blockchain. Como puedes ver en el ángulo superior derecho, esto apenas comienza. Pero como puedes ver también, desde los tiempos de las arcadias, desde los tiempos de las consolas, desde los tiempos de la PC, los videojuegos lo único que han hecho, el mundo virtual lo único que ha hecho ha sido crecer y crecer y crecer y crecer. Entonces, todo lo que tenga que ver con cloud gaming, todo lo que tenga que ver con mundos inmersivos, todo lo que tenga que ver con mundos virtuales, lo único que va a seguir haciendo va a ser crecer. Oye, Mario, yo no me imagino estando en el súper con esto puesto, ¿no? Yo no me imagino estando jugando en el camión o en el metro con esta madre puesta en la cabeza, definitivamente, ¿no? Ni con esto, que además está feo como pegarle a Dios, ¿no? Obviamente no estoy hablando de esto, damas y caballeros. Estoy hablando de que tengamos muy mala memoria. Si yo te hubiera dicho que este teléfono que está aquí y que salía en 1980 y tantos, que con la misma idea y con la misma tecnología ibas a ser capaz de ver videos en un dispositivo como ese y que ibas a poder hacer touch screen, ¿no? Pues a lo mejor me hubieras tachado de loco, me hubieras tachado de que, bueno, pues eso a lo mejor sucede, pero en 100 años. Sucedió en 20 o en 25 aproximadamente. ¿Por qué no creer que lo que viene en términos de mundos inmersivos, en términos de alternativas para meterse a estos mundos virtuales, vaya, no hemos visto nada? No necesariamente va a ser un casco, no necesariamente ni siquiera van a ser unos lentes, no sabemos qué va a ser. En una de esas es hasta un chip en tu cerebro si te quieres terminar de escandalizar. El punto al que voy es que la tecnología no se va a quedar, hablando de realidad aumentada, por ejemplo, no se va a quedar en las aplicaciones de telefonía que tienes donde tú puedes poner y simular que pones una jarrita o un jarrito o un florero en una mesa. No se va a quedar en eso, en donde en realidad vamos a ir, y esto es unos extractos de un video producido por un señor llamado Keiichi Matsuda, lo que vas a tener es una realidad mixta viviendo en el mundo real, transportándote en un camión como lo que estamos viendo ahorita, pero vas a tener acceso a un montón de cosas, ¿no? Evidentemente aquí está bastante exagerada la simulación, pero estamos hablando de que tú vienes viendo tu mundo real, vienes atento a todo lo que está sucediendo, pero también vienes expuesto o expuesta a publicidad a lo mejor, con lo bueno y lo malo que eso pueda tener. Tienes la manera de poder mandar mensajes, de hacer videoconferencias, de checar qué pasa con el tráfico, de tener interacción con productos y mientras estás haciendo la compra, tomar decisiones, etcétera. Eso es hacia donde vamos y esa es la razón por la cual la realidad virtual y la realidad aumentada no se van a quedar en videojuegos. Estamos hablando que se está configurando, damas y caballeros, lo que se llama el metaverso. ¿Qué diablos es el metaverso? El metaverso es este famoso Web 3, es esta siguiente iteración de los mundos virtuales en Internet, donde no nada más hay
un montón de alternativas virtuales para entrar de manera mixta o de manera completamente inmersiva a mundos virtuales, sino que todas las características o casi todas las características del mundo real en términos de economía, trabajo, industria, creación, banca, retail, educación, salud, ejercicio, trabajo, entretenimiento, sexo, se van a trasladar y a mover entre lo real y lo virtual. Gracias a la capacidad que tiene este nuevo Web3 de transportar y trasladar de manera segura tu identidad. ¿Gracias a qué? Gracias a otra tecnología que vino a cambiarlo todo, que solamente a lo mejor hemos conocido de manera muy superficial gracias a que hemos escuchado por ahí que hay un Bitcoin y que hay un Ethereum y que hay un montón de criptomonedas, pero blockchain, que es la tecnología detrás de todo esto que hemos estado viendo llamado cripto, es en realidad lo que va a permitir que tú traslades al mundo virtual todo lo que hoy día puedes hacer o casi todo lo que puedes hacer en el mundo real. El metaverso, ahí viene. Hay que estar listos. Estamos hablando de 80,000 millones de dólares aproximadamente solo en términos de mundos virtuales para el 2026. Se calcula más o menos que el valor en el que terminó toda esta industria virtual, no nada más a nivel realidad virtual, sino a nivel metaversos, a nivel convergencia de blockchain con estos mundos virtuales, llegó a los 23,000 millones de dólares. Bueno, pues va a llegar a los 80,000 millones de dólares 6 años después, en 2026. Estamos hablando de que hay una oportunidad de mercado tremendo alrededor de estos metaversos. Hay una oportunidad de mercado y una oportunidad real para que Latinoamérica y los mercados emergentes tomen decisiones para empezar a invertir y para empezar a emprender alrededor de esto. Si una empresa como Epic, que es la creadora de Fortnite, hoy vale más o menos con unas ganancias de 9,000 millones de dólares reales, ganancias reales, vale casi 30,000 millones de dólares y sigue siendo una empresa privada, no es pública, pues imagínense las oportunidades que hay allá afuera. Es como si estuviéramos viendo que hay un Netscape, que seguramente algunos de ustedes se acordarán de Netscape, ¿no? Que hay una compañía Netscape que acaba de salir pública por ahí de 1995. Imagínense la gran oportunidad a nivel internet y a nivel .com que hay o que hubo entre 1995 y el año 2000 antes de que explotara esa primera parte y esa primera fase del web, el llamado web 1.0, el llamado .com. El punto al que hoy es que los metaversos, la realidad virtual, independientemente de los videojuegos, van a bañar a todas las industrias. No lo digo yo, lo dicen infinidad de estudios. Pre-COVID, obviamente, la gran mayoría de las personas estaban conectadas con la idea de trabajar y funcionar presencialmente. Tengo que ir al banco, voy al banco. Tengo que ir a trabajar, voy a trabajar. Tengo que ir a la escuela, voy a la escuela. Y entonces me muevo. Post-COVID, el cambio es completamente contundente. Se puede ir al banco, estudiar y trabajar de manera remota. Y en ese sentido, mientras que cada vez más las tecnologías nos permitan replicar de una manera más a salvo y más natural, menos agresiva, nuestra presencia virtual, el mundo va a revolucionarse. Definitivamente, la realidad virtual, los metaversos, la convergencia entre blockchain y estos mundos virtuales es algo que no se ve todas las veces. Es algo que se vio con la oportunidad del cómputo personal en los 80s, es algo que se vio con Internet a principios y mediados de los 90s, es algo que se vio con la oportunidad móvil a principios de los años 2000, mediados de los años 2000, y esta es la siguiente gran iteración. Esa es la razón por la cual nosotros como fondo, con 23 años de experiencia, estamos trabajando con inversionistas individuales, con personas que quieren no echarse a la alberca sin saber,
¿no? Quieren echarse a la alberca de la mano con alguien que le sabe, con alguien que ya está invirtiendo, que ya hicimos una inversión, por ejemplo, muy interesante con una empresa de virtual real estate a nivel realidad aumentada que se llama Superworld, que ya hicimos una inversión con una empresa basada en Praga, que es imagínense un Ready Player One, ¿no? Una especie de metaverso en realidad virtual basado en blockchain, basado en blockchain y con su propio token. Y bueno, pues estamos también como inversionistas acá. Acá en México hemos invertido en plataformas que tienen que ver con esports y creadores como Capla, que es una startup orgullosamente mexicana, pero que ha levantado dinero de África, de Estados Unidos y evidentemente de Latinoamérica. Y bueno, en ese sentido, muy contento del anuncio que hicimos hace apenas unos días, donde Memo Ochoa se monta al fondo, no como inversionista, sino como socio principal con una inversión y un compromiso conjunto junto con nosotros de $1 millón solamente para iniciativas de metaversos y videojuegos en América Latina. Digo, seguramente alguno de ustedes vio la noticia, apenas sucedió hace algunos días, pero estamos comprometiendo en conjunto con Memo $1 millón solamente para América Latina. Solamente para América Latina quiere decir que vamos a invertir en juegos basados en NFTs, juegos basados en blockchain, en iniciativas de realidad virtual, en proyectos de realidad virtual non-gaming, en juegos digitales para la región y de estudios, digamos, basados en Colombia, en México, en donde sea que estén. Y bueno, pues estamos contentos porque a pesar de que $1 millón puede sonar como poco dinero, sobre todo ahora que gigantes como SoftBank llegan a Latinoamérica diciendo vamos a invertir $8,000 millones en la región, bueno, nosotros vamos a invertir específicamente en la región uno, pero solamente en dos sectores de la industria de videojuegos y lo estamos haciendo con, en este caso, con Memo Ochoa, pero bueno, en ese sentido, nosotros somos un fondo híbrido donde nuestros clientes, ahí sí, nuestros clientes inversionistas, entran con la seguridad de que su dinero primero se va a administrar a nivel bursátil y luego con el conocimiento de ellos, con el aprendizaje y la curva de aprendizaje de ellos, ellos, digamos, tomando decisiones con nosotros, van a decidir en qué proyecto de videojuegos quieren participar. Ese es el contenido que yo traía para ustedes el día de hoy. Yo no uso correo electrónico, soy bastante activo en Twitter, ahí están mis dos usuarios, uno que no dice groserías, que es Mario Valle Reyes y que en realidad tuitea en inglés, y uno que es, bueno, el peor usuario de Twitter. Si te ofendes fácilmente, no entres y sigas a Bilbeni, pero bueno, yo soy bastante activo en Twitter y también soy bastante activo en WhatsApp. Les dejo con toda libertad ahí mi teléfono celular. Ese WhatsApp